Pues nada, empezamos ya. Pues nada, buenas tardes a todos y vamos a comenzar la conferencia del doctor José María Fernández Sousa. Y antes de nada, pues agradecerle, darle la bienvenida a esta prejornada de la semana esta que hacemos de la ciencia y de la jornada de la ciencia en el Hospital Universitario de Getafe. Agradecerle enormemente que haya querido estar hoy con nosotros para exponer esta conferencia. Nos va a comentar sobre el tema de la investigación en la industria y también dar la bienvenida y saludar a todos los participantes en la misma. En principio, bueno, pues presentar al doctor José María Fernández Sousa, es licenciado en Ciencias Químicas, doctor en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor adjunto y profesor agregado y posteriormente catedrático de Bioquímica por la Universidad de Santiago de Compostela. Es máster en Dirección Empresarial por el IES en la sede de Madrid. Es Premio Nacional de Biotecnología en el año 2009 y este mismo año también fue investido doctor honoris causa por la Universidad Antonio de Nebrija. Doctor Sousa posee alrededor de 100 publicaciones y numerosas patentes en áreas de bioquímica, biología molecular, antiinfecciosas y antitumorales. Es presidente de la empresa farmacéutica Farmamar y, como os he comentado anteriormente, pues nos va a hablar acerca de la investigación en la industria farmacéutica, el ejemplo de Aplidin, el medicamento que están investigando en la empresa Farmamar. Así que, doctor Fernández Sousa, encantado una vez más de conocerle, aunque sea por esta vía, agradecerle nuevamente su presencia. Tiene la palabra para hablarnos de la investigación en la industria farmacéutica. Muchísimas gracias, gerente. Muchísimas gracias al Hospital Universitario de Getafe por permitirme dar esta conferencia hoy. Así que comienzo. Buenas tardes a todos y les voy a hablar del ejemplo de Farmamar, que es una empresa que investiga de forma muy fuerte en el sector farmacéutico. La compañía es una compañía que se fundó en 1986. Hasta ahora hemos invertido casi 1.000 millones en investigación y eso ha producido 3 productos antitumorales que están ya en diversos mercados. El primero de ellos es Yondelis, que se aprobó por primera vez en el 2007 para tratamiento de sarcomas de tejido blando. Posteriormente también se aprobó para el tratamiento de cáncer de ovario. Estos dos no están aprobados todavía en la Unión Europea. Aplidin está aprobado para mieloma múltiple en Australia y Zepzelca, lurbinectedina, para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, primero por la FDA, por Accelerated Approval y Priority Review, y luego se está aprobando ahora en muchos otros países, recientemente Canadá, Australia, Emiratos, Singapur. Y esto nos convierte en compañía líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino. La razón por la cual fundamos Farmamar, y tratando de competir con las grandes farmas, teníamos que hacer algo diferente a ellos para evitar una competencia en la que saldríamos perdedores por tener menos recursos financieros y recursos humanos. Entonces, tomamos un riesgo importante, pero con una lógica: buscar medicinas en el mar. Todos sabemos que la naturaleza nos ha proporcionado excelentes medicinas. Aquí hay algunos ejemplos: la penicilina, que conoce todo el mundo, otros antibióticos, los aminoglicósidos, tetraciclinas, macrólidos, etcétera, y también en el caso de antifúngicos, el mismo componente principal de la aspirina, el ácido salicílico,
pues son productos naturales. Y en el caso del cáncer, también. En el caso del cáncer, pues tenemos, por ejemplo, el caso del Taxol, el Paclitaxel, el Etoposide, el Irinotecan, la doxorubicina y otros muchos más que no están en esta diapositiva, bleomicina, mitomicina C, etcétera. De manera que la naturaleza ya nos había mostrado que podía darnos excelentes antitumorales, pero todos ellos de origen terrestre. El hecho de que no se hubiera hecho una búsqueda sistemática por las grandes farmas en el mar nos indicó que había una oportunidad. Nosotros pensamos que en el mar se podrían encontrar también excelentes medicinas, habida cuenta que además el mar ocupa el 75% de la superficie del planeta, 75-80% de las especies de nuestro planeta son marinas. Y además, bueno, traigo aquí el que no, esto no es una idea original nuestra. De hecho, Plinio el Viejo comentó que la naturaleza había distribuido medicinas por todas partes porque los romanos utilizaban la cola de la raya pastinaca para el tratamiento del dolor de muelas, ¿no? O sea que no es una idea original nuestra el pensar que en el mar se pueden encontrar medicinas. Lo nuestro fue el arriesgar con esta idea y con esta hipótesis a buscar en el mar medicinas. De hecho, montamos expediciones y recogimos muestras, estamos recogiendo muestras por muchas partes del mundo, para lo cual pues hay que llegar a acuerdos con los países y que nos permitan operar esas aguas con nuestros buceadores taxónomos para poder luego exportar de esos países las muestras aquí a Madrid y en nuestros laboratorios ver si en esas muestras hay compuestos con actividad interesante. Están indicados en este mapa mundi pues los sitios donde hemos venido recogiendo muestras. Ahora estamos recogiendo en Madagascar, por ejemplo, recientemente en Indonesia. Y nosotros tenemos ahora mismo la mayor colección en el mundo de organismos marinos. Tenemos una colección de más de 250.000 organismos marinos. Esta idea pues fructificó y realmente el tiempo nos dio la razón porque pudimos registrar el primer producto. Se encuentra en este invertebrado marino, el Ctenastidia turbinata, que tienen aquí en la foto, y que produce esta molécula tan compleja, con varios centros quirales, 7 centros quirales, y que fue el primero que nos aprobaron en el año 2007 para sarcoma y en el 2009 para cáncer de ovario. Pero cuando habíamos descubierto esta molécula tan activa, nos encontramos con un problema que era garantizar el suministro de esta molécula. Es muy potente, los químicos verán que es una estructura muy bonita, tiene 7 centros quirales, con lo cual el poder sintetizar esta molécula se antojaba muy difícil, porque realmente lo que no íbamos a hacer es ir a arrasar con los fondos marinos para tener suficiente cantidad para poder comercializarlo. De manera que en esos años en los que nosotros habíamos comenzado, arrancado con esta compañía y que teníamos dificultades financieras porque estábamos invirtiendo mucho, decidimos pues patearnos medio mundo buscando algún acuerdo con alguna gran compañía farmacéutica que nos ayudara a reproducir por síntesis esta molécula tan compleja, porque en ese momento no teníamos garantía de que se pudiera garantizar el suministro. Yo recuerdo visitar a varias compañías
Y me acuerdo en concreto de la reunión con una de las grandes que nos dijeron: eso va a ser imposible que lo obtengáis por síntesis. Y yo les dije: bueno, yo estoy aquí porque tenéis 100 químicos y quizá me podáis ayudar a reproducir esta molécula tan compleja por síntesis química. Y me dijeron: ni hablar, no, esto pensamos que es imposible. Con lo cual, pues nos volvimos a Madrid y tuvimos que lanzar 3 programas para ver si garantizábamos la síntesis. Uno de cultivos marinos, que ahora lo comentaré, otro de síntesis, que también lo comentaré, y un tercero que era por ingeniería genética, dado que esto realmente lo sintetiza el organismo a partir de aminoácidos con una peptidosintetasa. Entonces nos pusimos manos a la obra y logramos acordar en varios sitios de la producción por maricultura. Esta foto es de la isla de Formentera, donde llegábamos a producir 50 toneladas al año, sembrábamos el organismo y luego lo cosechábamos. Esto también lo hicimos en Túnez, en Puerto Rico, en Mallorca, y más. Además de maricultura, pues también buscamos hacerlo por acuicultura y logramos unos acuerdos con unas empresas de Huelva y de Cádiz para producirlo también en esteros. Todo esto llegamos a producir 300 toneladas y el rendimiento era muy bajo porque en cada tonelada solo se obtenía 1 gramo de trabectedina. Pero trabectedina es muy potente, de manera que con esto producido por maricultura y acuicultura nos fue suficiente para abordar la fase 1 y la fase 2 de los ensayos clínicos con Yondelis, con trabectedina. Y cuando estábamos en esas, pues el otro abordaje que teníamos, que era la síntesis química, teníamos un acuerdo con el premio Nobel Elias Corey de Harvard, y este hombre pues logró una síntesis, entonces se llamaba ET743, a Yondelis trabectedina, pero en 44 pasos, que no fue posible porque se perdía mucho rendimiento en cada paso del hacer el escalado de esta síntesis, que era más bien una síntesis académica. Pero esta síntesis dio una idea a nuestros químicos de PharmaMar muy buena, en la que ellos pensaron que podían atajar esa síntesis utilizando una bacteria que producía la parte central de la molécula. Ahí, en 17 pasos, a partir de ahí se producía ET743 Yondelis. Las fechas están al revés porque los químicos orgánicos con el retrosíntesis las pintan al revés, pero desde Safracina Beciano en 17 etapas se logra la molécula de Yondelis, trabectedina, ET743. Eso lo lograron los químicos del equipo de Carmen Cuevas aquí en PharmaMar y tenemos patentada ese proceso de producción, que es mediante el cual hoy se produce el Yondelis trabectedina. La otra vía que habíamos iniciado, que era la de ingeniería genética, también iba bien, pero una vez que alcanzamos este método, por rendimientos y por todo, resultó el más interesante y es el que estamos utilizando hasta hoy en día. Con eso hicimos los ensayos clínicos que nos permitieron que Yondelis se aprobara por entonces se llamaba EMEA, por la EMA, en el 2007. Y esto es un hito histórico porque es la primera vez que una empresa española logró un aprobado por procedimiento centralizado y también la primera vez que a nivel mundial se logró la aprobación de un antitumoral de origen marino.
A esto siguió la aprobación en el 2009, 2 años de cáncer ovárico hoy en día, Yondelis está comercializado en más de 80 países. Nosotros lo comercializamos en varios países de Europa donde hemos creado filiales y lo tenemos licenciado para Estados Unidos a Janssen, filial de Johnson & Johnson, en farmacéuticas y luego en diferentes países tenemos un socio local que lo comercializa. La segunda molécula que desarrollamos es la plidina, plitidepsina, que aunque nosotros operamos en aguas de todo el mundo, resulta que este es el único que hemos encontrado aquí en España. La primera vez que se encontró fue en aguas de Ibiza, cerca de la isla, el islote de Esvedra, a 40 metros de profundidad, en este organismo marino, este invertebrado, tunicado, Aplidium albicans, y la molécula es la que está en rojo, que es un ciclodepsipéptido. Aquí no hubo tanta dificultad de producción, puesto que logramos un método de síntesis química, aunque en 22 etapas. Esta molécula tiene un mecanismo de acción único. Su diana terapéutica es el F1A2, el Elongation Factor 1A2, que está sobreexpresado en ciertos tumores. Y la plidina tiene una constante de afinidad muy alta para unirse a esta molécula y llevar a cabo su acción. En uno de los tumores que se mostró más activo fue el mieloma múltiple, con lo cual hicimos un estudio de registro, un estudio de fase 3, comparando aplidina combinado con dexametasona, que tiene actividad en mieloma múltiple, contra dexametasona sola. Aquí, por ética, se acordó con la Agencia Europea del Medicamento el poder hacer un crossover, un cruce, de manera que los pacientes que progresaban a dexametasona se les hacía después aplidina más dexametasona, y se negoció con ellos el método estadístico para descontar el efecto del crossover. Se hizo este estudio y el estudio resultó positivo. Nos habían dado antes el estatus de Orphan Drug. La fase 3, como dije antes, tuvo protocol assistance, o sea, lo hicimos tal como nos lo habían pedido, y el estudio fue positivo porque el objetivo primario, o enfermedad libre de progresión, y el secundario, que era supervivencia, descontando el efecto del crossover con el método Latimer o el método estadístico cualquiera, porque sale por cualquiera, pues también fue positivo. Encargaron el análisis a un rapporteur y un co-rapporteur, que son realmente los que durante un año evalúan a fondo el medicamento, puesto que en aquel entonces yo creo que se le abonaba por parte de la EMA a las agencias de los países rapporteur y co-rapporteur 250.000 euros a cada uno para que durante ese año evaluasen el fármaco. Lo evaluaron y recomendaron la aprobación. El mieloma múltiple es una enfermedad incurable porque, aunque hay muchos medicamentos, todavía no se curan. Es una molécula first in class, que tiene un mecanismo de acción totalmente novedoso. La mayoría de los key opinion leaders y las asociaciones de pacientes estaban a favor de que se aprobara la plidina. Un dato interesante es que por aquel entonces, y creo que también sigue siendo válido, todos
moléculas que se utilizaban en Europa para el tratamiento del mieloma múltiple se importaban, no de la Unión Europea, que esto significaba pues, importaciones en la Unión Europea de 2.500 millones de euros al año. Tan interesante pareció la droga, el fármaco en aquel momento, que muchas compañías nos lo licenciaron. Megapharm, Chugai, Specialized Therapeutics, Borium, Exasivasi, Pink Pharmaceuticals, todas estas compañías que tienen sus equipos para analizarlo y se hace un due diligence a fondo, nos lo licenciaron y nos pagaron por ello unos upfront y unos acuerdos muy interesantes. Pero para nuestra sorpresa, y de forma que todavía nos resulta inexplicable, la EMA nos pareció tan ilógico que recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo esta decisión, y el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, después de 2 años de análisis, nos ha dado la razón a nosotros. Dice que ha cargado con costas a la EMA y además critica a la EMA porque hubo un conflicto de intereses en esta decisión en contra de aprobar la fluidita. En este momento la situación es que esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, ante esta decisión se puede hacer un recurso de casación, y la propia Comisión Europea ha desestimado el hacer un recurso de casación porque entiende que la decisión del Tribunal Superior de Justicia es la correcta, pero para gran sorpresa ha habido primero un país, que es Estonia, que lo ha recurrido, y a eso se ha adherido también Alemania. O sea que en este momento está recurrido por Estonia y por Alemania, de momento, y estamos en esa situación. El que sean 2 países los que han recurrido a una decisión técnica nos hace pensar si es un tema más político que técnico, o que en contra de lo que se decidió aquí en Europa, pues el producto fue aprobado en Australia, que es una agencia muy independiente, y bueno, viene a decir que esto ya es un medicamento y aunque sea fuera de Europa. Luego tenemos esta molécula. Bé, eren les 6, que vaig la pena negra. Lurbinectedina, que se encuentra también ligado Echinacea turbinata, que produce, además de la trabectedina, produce este otro compuesto que aquí tiene un anillo de 3 eslabones en vez de 2, y al cual nuestros químicos mejoraron añadiéndole un grupo metoxi aquí, de manera que esta es la molécula que hemos desarrollado ya para varios tumores, pero que está aprobado para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico. Cáncer de pulmón microcítico es un cáncer de muy difícil tratamiento, como seguramente saben, y en el que nosotros hicimos este estudio que, hablándolo con la FDA, nos pidieron que si había más de 2 respuestas en los primeros 15 pacientes, tratásemos de alcanzar el tratamiento en 100 pacientes. Nosotros, esta primera etapa, en vez de 2, fueron 5 los que respondieron, con lo cual continuamos el tratamiento hasta 100 pacientes, y el resultado fue tan bueno que la FDA nos ha dado nos ha dado el Accelerated Approval para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico en segunda línea.
además de esta aprobación, luego han seguido las aprobaciones en Australia, en los Emiratos Árabes, en Singapur y en Canadá. Y además se ha licenciado a todas estas compañías para distintos territorios, Jazz Pharmaceuticals para Canadá y Estados Unidos, y Specialized para Australia, Singapur y otros territorios del sudeste asiático. Lo tenemos licenciado en China a Luye, en Israel a Megafarma, en Corea a Borium, etc. De manera que están presentados los dossiers en todos estos países y pronto pueden estar aprobados también en más países que los que ya están, ¿no? Nuestros compuestos, además de ser de origen marino, nosotros podemos seleccionar, y lo que hacemos para desarrollarlos es seleccionar aquellos que tienen mecanismo de acción diferente a todo lo conocido, para no desarrollar lo que se llaman mitos, sino realmente tratamientos novedosos para el cáncer. Y de esta manera ha resultado que la naturaleza nos ha guiado y nuestros compuestos tienen un mecanismo de acción único, muy interesante, y en algún caso son los primeros que se han descrito como inhibidores de la transcripción activa. Este es el caso de trabectedina y lurbinectedina, porque hay tumores que son adictos a la transcripción. Este cartoon del American Scientist pues dice que Oye, sí, ¿me enciende? Hay tumores que tienen un vicio, un problema que es que son adictos a la transcripción de determinados genes que resultan perniciosos y convierten esa célula en tumoral. Tan es así en el caso de cáncer de pulmón microcítico, y probablemente esa es la razón por la que no ha habido mucho tratamiento hasta ahora para este tipo de cáncer, porque no había un inhibidor específico de la transcripción activa. Esta es una clasificación muy reciente del profesor Charles Rudin, que la publicó en el 2019, en el que clasifica los cánceres de pulmón microcíticos en 4 subtipos, según el factor de transcripción que sobreexpresan ASCL1, el 70% de los cánceres de pulmón microcíticos, un 11% para el NeuroD1, 11% para U2F3 y un 6% para YAP1. Y hasta ahora, en cáncer de pulmón microcítico, pues prácticamente todos los tratamientos están en base a inhibidores de la topoisomerasa 1, porque las topoisomerasas lo que hacen es desenrollar el DNA para dejar expuesto la zona promotora, que es la zona donde actúa precisamente nuestros compuestos. Este es un esquema del mecanismo. El DNA debe desenrollarse, aquí ayudan la topoisomerasa, y dejan expuestos la zona promotora de determinados genes. ¿Qué pasa con nuestros compuestos? Pues aquí tienen un esquema de cuando se enfrenta nuestro compuesto, lurbinectedina marcado, debería unirse a todo el DNA de forma regular, pero no lo hace. Cromosoma por cromosoma, esto es un estudio de una línea celular, es un estudio muy, muy largo y muy tedioso. Ahora se está haciendo en otras líneas celulares. Como ven, la lurbinectedina solo va a determinados sitios, es bastante específica. ¿Y qué sitios son estos? Bueno, se sabe que se une a guaninas del DNA, pero no a cualquier guanina, sino a unas guaninas que estén flanqueadas por estas otras bases. Estos 5 tipos de tripletes son los preferidos de la unión de la lurbinectedina. ¿Y dónde se encuentra una gran concentración de estos tripletes? Pues se ha visto que en zonas promotoras,
zonas promotoras, que son las zonas donde aterrizan los factores de transcripción para promover la transcripción de determinados genes. De manera que lo que hace la urbinectedina es bloquear, está aquí pintado en estos pentágonos rojos, bloquear el promotor de un determinado gen y así evita la transcripción activa de ese gen, y en cada célula son diferentes, o sea que esto justifica por qué en determinados tumores que tienen activados ciertos genes se activa la molécula esta. Eso también justifica algo que se ha visto y que se ha publicado, y es que la lurbinectedina reduce la síntesis de ciertas citoquinas y quimoquinas que son producidas por los macrófagos asociados a tumores, los TAM. De manera que se ha visto y está publicado por varios autores cómo se downregula, cómo se inhibe la transcripción de interleuquina 6, de interleuquina 8, de CCL2 y de VEGF. Con lo cual afecta el microentorno del tumor, el tumor microenvironment. Y esto les hace muy interesante para ser combinado con la inmunooncología. De hecho, se ha visto que la lurbinectedina tiene sinergias importantes con los anti-PD1 y con los anti-PDL1 por esta razón. Y ello nos ha llevado a estar haciendo ahora unos estudios de combinación de lurbinectedina con atezolizumab, con pembrolizumab y con dostarlimab. Es tan buena la actividad y la sinergia de lurbinectedina con todos ellos, pero con esta en concreto es la base que han utilizado nuestro socio en Estados Unidos, Jazz Pharmaceuticals, y Roche, que es el productor de atezolizumab, para conjuntamente lanzar un estudio de fase 1 en mantenimiento en cáncer de pulmón microcítico. Y nosotros estamos, también con planes de utilizar estas otras combinaciones para el tratamiento de otros tumores donde hemos visto muy buena actividad para estas combos. Además, pues ahora mismo se está haciendo un estudio, este estudio ya está confirmado, que se está lanzando, el que he comentado ahora, y nosotros estamos también preparando este otro estudio, que es el estudio confirmatorio en segunda línea de cáncer de pulmón microcítico. Lurbinectedina no solo es activa en este tipo de cáncer, sino que tenemos, digamos, ya documentado y hecho estudios de su actividad en estos otros tumores que eventualmente quizá lancemos algún estudio de registro en ellos. Además, este es uno de los tumores mesotelioma donde hay muy buena actividad, lo comentaba antes, y luego pues también aquí algunas publicaciones que justifican lo que decía antes, ¿no? La actividad en endometrio, en cáncer de endometrio, la actividad en cánceres que tienen mutado el gen BRCA2, o en este caso en cáncer de ovario también tiene buena actividad lurbinectedina. Además de lurbinectedina, el siguiente compuesto que tenemos en desarrollo es la ecubectedina, que está ahora mismo en fase 1, a punto de entrar en fase 2. Y luego tenemos además varios candidatos preclínicos, porque seguimos encontrando muy buenos compuestos en organismos marinos, porque seguimos recogiendo muestras y encontrando buenas actividades. Y ahora voy a hablar de algo muy reciente, y es que, nosotros sabíamos que en el mar había no solo actividades antitumorales, sino, pues sabemos que tenemos buenos antibióticos, buenos antifúngicos y también antivirales. Lo que pasa es que estábamos con foco en cáncer y no estábamos haciendo el desarrollo en nuestras otras áreas terapéuticas.
Bueno, he dicho esas, pero también podemos encontrar en el mar antiinflamatorios, cardiovasculares, etcétera. Pero con la llegada del COVID-19, que coincidió con que nosotros tuvimos un ingreso muy importante, unos pagos que nos hizo Jazz Pharmaceuticals por la licencia de lurbinectedina para cáncer de pulmón microcítico para Estados Unidos, pues ingresamos 300 millones y en ese momento pues decidimos pues tratar de invertirlos en algún compuesto de interés. Y aunque teníamos varias moléculas que habían mostrado actividad antiviral, como las tamandarinas, eudistaminas, dideminas, etc., nos decidimos por explorar uno de ellos del que ya sabíamos prácticamente todo, porque estaba aprobado. Este está aprobado y es una medicina, la plitidepsina. Y sabíamos que era activo de forma cualitativa, pero quisimos saber cuán activo era, por si merecía la pena invertir en él o no. Hicimos, como nosotros no teníamos aquí instalaciones de alta seguridad para manejar un virus tan peligroso como el coronavirus pues hablamos con el equipo de Luis San Juanes en el Centro Nacional de Biotecnología, con Isabel Sola y Sonia Zúñiga, para que nos probasen la plitidepsina en coronavirus. Y cuando la probaron, pues nos llamaron y nos dijeron, mira, tiene una potencia nanomolar y esto es lo más potente que nosotros hemos visto en nuestro laboratorio. Entonces eso nos llevó a explorar esto con varios grupos a nivel mundial y pongo en la diapositiva central la publicación probablemente que ha tenido más resonancia, que es una publicación en la revista Science por el grupo americano Chris White, Nivan Krogan y Adolfo García Sastre, pero bueno, en esta publicación ellos testaron plitidepsina contra otras muchas moléculas como Remdesivir y otras 50 o 60 más. Eso mismo ha hecho en otra publicación el equipo del doctor Clotet, Bonaventura Clotet, en Barcelona, que probablemente lo conocen todos muy bien. Esto también se hizo en el Instituto Pasteur, se ha hecho por un grupo de griegos, un grupo de taiwaneses y tal. Todos los que han tenido la oportunidad de comparar plitidepsina con cualquiera de estos antivirales que se están usando hoy o que tienen en su digamos, colección de moléculas con actividad antiviral, el más potente, siempre, todos ellos, ha sido la plitidepsina. Por ejemplo, aquí esto está sacado de una de estas publicaciones en el que el Remdesivir, al igual que el Favipiravir, el Molnupiravir y todos estos vir, tienen potencias micromolares, mientras que la plitidepsina, la potencia es nanomolares, es 1000 veces in vitro. Esto está sacado de otras publicaciones del Instituto Pasteur o del equipo del doctor Clotet, que nos han mostrado que la plitidepsina es lo más activo que se ha descubierto como antiviral. A esto se une otra propiedad muy interesante de la plitidepsina y es su distribución en tejidos. Aquí está comparado la concentración que se alcanza en plasma, en pulmón versus plasma, o sea que hay 140 veces más de concentración de plitidepsina en pulmón que en plasma, que es donde precisamente este coronavirus lleva a cabo su ataque. Esto es sobre todo interesante cuando se compara lo que se ha publicado de distribución para otras moléculas. La plitidepsina vuelve a salir ganadora porque, bueno, pues ya ven que todos estos que acaban en vir, todos estos de diseño, realmente prácticamente no van al pulmón. Y claro,
aquí hago una reflexión. Realmente el nuestro es el primer compuesto realmente que nos ha dictado la naturaleza, porque aquí vemos que también para combatir a las bacterias, pues Fleming, con el descubrimiento de la penicilina, al que dio el primer paso y al que siguieron pues, los descubrimientos de las macrólidos, tetraciclinas, aminoglicósidos, que nos han ayudado a combatir prácticamente cualquier infección bacteriana. En el caso de los hongos, lo mismo. El primero que se registró en el 49 fue la nistatina, producido por una bacteria, y, por ejemplo, tienen también el primero antifúngico oral fue la grisofulvina, producido por este hongo, por este penicilio. A lo que nos lleva a esto es, nos ha enseñado hasta ahora la naturaleza a pelear con los virus, a combatir los virus, y la contestación es no. Hasta ahora lo que se ha hecho es como la partícula viral es una partícula muy sencilla, muy simple, realmente tiene muy pocas proteínas y algunas de ellas tienen actividades enzimáticas, tratar de inhibir esas actividades enzimáticas de los virus, inhibir la RNA polimerasa, sin tener en cuenta que los humanos tenemos un montón de RNA polimerasas, 1, 2, 3, epsilon, etcétera, y también inhibir las proteasas cuando nosotros tenemos, al hidrolizar las proteínas, nosotros también tenemos muchas proteínas en nuestro organismo, de manera que por esa razón probablemente las potencias que se han alcanzado con estas moléculas de diseño no pasan mucho más allá de potencias micromolares. Y realmente, ¿dónde están los virus en nuestro planeta? Realmente, la superficie del planeta es un medio muy hostil, porque fuera de animales, plantas o bacterias, realmente en el suelo y en el aire es un medio muy hostil para los virus y no duran ahí más que horas, ¿no? Fuera de organismos. Sin embargo, en el mar, el mar ocupa pues 3/4 partes de nuestro planeta, es un medio salino donde el virus vive muy bien. En un solo mililitro de agua del mar hay más de 10 millones de virus. Esto causa a los que estamos en el sector de la farmacia, quizás no lo sabemos bien, pero les voy a llevar a un dato muy curioso. Esto causa muchísimos problemas en el mar, a los invertebrados y a cualquier otros organismos marinos. Se saben datos de los que se cultivan en acuicultura, por ejemplo, del salmón, del rodaballo, de las ostras, etc. Y en el caso de los langostinos, producen pérdidas billonarias de dólares, y este virus de aquí, que es el white spot, que es un DNA virus, causa verdaderos estragos. Luego tienen este otro, que es el yellowhead, que deja la cabeza amarilla del langostino, o este otro, el iridescent, y otros muchos más. Este es un DNA virus y este es un RNA virus de sentido positivo, como el corona. En fin, en el mar, los virus causan mucho daño a todos los organismos que habitan en el mar, pero en concreto a los invertebrados marinos. Y eso nos lleva a la reflexión de que si hay un invertebrado marino que a lo largo de millones de años de evolución ha desarrollado un buen antiviral, ha tenido una ventaja evolutiva, probablemente eso explique por qué el antiviral más potente que se ha descrito hasta la fecha esté producido por un invertebrado marino, que es precisamente la Plydium albicans, que ha producido esta plitidepsina. ¿Y cómo actúa la plitidepsina? ¿Por qué es tan potente? Esa es otro análisis que vamos a hacer. Aquí tienen representado esquemáticamente y casi todo lo que nos importa hasta ahora del virus es la proteína spike, la proteína espiga o proteína S, porque es la que condiciona
la transmisibilidad y también la efectividad de las vacunas. La transmisibilidad porque es la proteína S la que reconoce los receptores AC2 y también, si quieren, TMPRSS2 para que sea cortado adecuadamente. Eso se condiciona por la proteína S. Y luego las vacunas están dirigidas contra la proteína S, con lo cual la neutralización por las vacunas depende mucho de cómo tenga el virus la proteína S. Y la proteína S, ya hoy sabemos que ha habido muchas variantes desde la primera, y aquí solo hay algunas, pero la proteína S muta, y esas mutaciones, como ven, producen cambios estructurales importantes, lo cual nos lleva a pensar que esos cambios tan importantes, casi seguro que condicionan la transmisibilidad y también condiciona la neutralización por las vacunas. Pero plitidepsina no actúa, y por lo tanto a la plitidepsina le es igual como esté la proteína S. ¿Dónde actúa? Aquí tenemos un esquema. El virus es una partícula muy simple que necesita parasitar a la célula para copiarse y lanzar miles de nuevas partículas al medio para que sigan infectando otras células. Necesita parasitar en nuestras células y allí encuentra el complejo de replicación. Realmente, es aquí donde actúa la plitidepsina. En estas DMVs, que son vesículas de doble membrana, es donde se encuentra la diana terapéutica de la plitidepsina y donde se forman los complejos de replicación, de los cuales forma parte esta proteína que es la F1A. Esto, si ampliamos lo que puede ocurrir en esas membranas donde se forman los complejos de replicación, vemos que hay una proteína que es la F1A, que es la segunda proteína más abundante de nuestro organismo y también de todos los animales y de las plantas. Y realmente prácticamente todos los virus que infectan a animales y a plantas van a utilizar como parte del complejo de replicación F1A. Y en el caso concreto del coronavirus, además, se ha visto que F1A es lo que busca la nucleoproteína del virus, la nucleoproteína N que lleva asociado el RNA del material genético del virus. De manera que N se une a F1A, y esto ya se ha descrito. Tienen aquí la proteína viral N, que es un dímero que también busca en la membrana y se une a ella, al F1A que está en estas DMVs, en estas vesículas de doble membrana. También parece ser que de forma dimérica. Entonces, esta unión de N-F1 es clave para que funcionen los complejos de replicación y que se hagan muchas copias del virus. Por poner un símil, esto puede ser la fotocopiadora del virus, es una parte clave de la maquinaria de esa fotocopiadora. Y lo que hace plitidepsina es bloquear la acción de F1A. Se une muy fuertemente, tiene una constante de disociación muy baja y de manera que impide que F1A lleve a cabo esas funciones en el complejo de replicación. Y por eso, con muy pocas moléculas de plitidepsina, se inhibe la actuación de los virus. Esto nos llevó a hacer un estudio de fase 1 o fase 2, estudio aplicó, en el que tratamos a 15 pacientes, se trataron 15 pacientes con una dosis de 1,5 miligramos, 3 días consecutivos, otros 15, 2 miligramos
3 días consecutivos y otros 15 con 2,5 3 días consecutivos. El estudio era un estudio fase 1, objetivo primario era seguridad y se demostró seguro, por eso el estudio es positivo, algo que nosotros ya sabíamos, puesto que en cáncer utilizábamos dosis más altas y también era seguro. Pero bueno, tuvimos que hacer este estudio y se confirmó lo que ya sabíamos, que el estudio era positivo. Pero nos sirvió mucho este estudio para ver la actividad en pacientes, que es lo que ahora les voy a mostrar. Les muestro lo que creo que a los que han tratado pacientes con COVID-19 les llama mucho la atención, y es la resolución de las neumonías bilaterales tan rápida. De hecho, esta paciente fue dada de alta el día 8. Esto va acompañado, además, de un efecto antiinflamatorio importante que se puede ver por el descenso de la proteína C reactiva y de una elevación de los linfocitos. Y esto, les voy a poner varios casos porque es muy interesante. Todas estas lesiones se limpian. Este paciente se dio de alta el día 7 y de nuevo bajada de los niveles de proteína C reactiva y elevación de los linfocitos. Otra vez aquí otro caso similar, tratado con solo 1,5 miligramos y dado de alta el día 6. Este otro también, dado de alta el día 8. Este otro también, dado de alta el día 8, con el mismo patrón aquí de comportamiento de la proteína C reactiva y de los linfocitos. Y, bueno, aquí otro caso más. ¿Quién es? Y cuando se analiza, porque aquí se tratan 3 dosis diferentes, la más baja 1,5, la media otra de 2 y la más alta de 2,5 durante 3 días. Y en la cohorte de pacientes moderados, que es con la que vamos a hacer la fase 3, o estamos haciendo la fase 3, se vio que la probabilidad de ser dada de alta entre el día 5 y el día 8 se concentraban, prácticamente todos los pacientes se dieron de alta entre el día 5 y el día 8, con la dosis alta de 2,5. Esto nos ha llevado a lanzar una fase 3 que está... Sí, pero que me imagino que existe, pero no lo mira nadie. Todo el mundo que tiene una idea la puede salir y sin la activación la evaluación. Y bueno, termino con esto, en el que realmente nuestra compañía, que es líder mundial en el desarrollo de fármacos marinos, ha encontrado, y no por casualidad, que en el mar la naturaleza nos puede dar una solución contra los virus. Esto termino y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Fernández Sousa. La verdad es que original e innovador la iniciativa de investigar en el mar. Bueno, nos alegra además que sea en nuestro país, ¿no? En España. Entonces, seguro que se va a encontrar con muchísimas posibilidades, porque lo mismo que la Tierra ha dado y sigue dando y dará productos para poder abordar las enfermedades, el mar, por supuesto que las va a tener y muchas también, ¿no? Entonces, bueno, yo le felicito, le animo y sobre todo en esa batalla por conseguir que los productos que uno le cuesta muchísimo y esfuerzo de investigadores en sacar adelante, pues bueno, luego se encuentren con situaciones como la que nos ha contado, ¿no? Y bueno, yo le deseo toda la suerte del mundo y bueno, pues ánimo, adelante y sigan en la investigación porque realmente merece la pena y creo que va a ser de una gran ayuda para todos los pacientes que lo necesiten, ¿no? No sé si existe alguna pregunta por parte de alguno de los participantes
Para el doctor Sousa. ¿Alguien quiere intervenir y preguntar hacer alguna pregunta? Sí, claro. Que sí se puede hablar en directo, sí. Sí, claro que se puede hablar en directo. Te habilitamos el... ¿Para cuándo tienen prevista la aceptación total? Perdón. Es que no la veía. ¿Para cuándo tienen prevista la aceptación total de CEPRECA, ¿no? Eso es, CEPRECA en Estados Unidos, en Europa, en China, etcétera. Es una de las preguntas que nos hacen. Sí, CEPRECA ya está aprobado por Accelerated Approval. En Estados Unidos tenemos que hacer ahora, nos han pedido un estudio confirmatorio. Ha lanzado Jazz Pharmaceutical y Roche un estudio en primera línea en mantenimiento en cáncer de pulmón microcítico, y nosotros vamos a lanzar también otro estudio en segunda línea, con lo cual con cualquiera de estos dos estudios que salga positivo tendremos el aprobado ya confirmatorio en Estados Unidos. Mientras tanto, se está aprobando ya en varios países, se ha aprobado en Australia, en Canadá, en Emiratos, en Singapur. Pronto podremos publicar en otros países. En China está licenciada la ley de Pharma y ellos están haciendo estudios que conducirán al registro. Y en Europa ya hemos hablado y ya tenemos los estudios que pueden llevarnos a la aprobación con Suiza y con Gran Bretaña, que son independientes de la EMA, y en la EMA todavía no hemos logrado que nos digan cuál sería el camino de una aprobación rápida como en estos otros países, con lo cual estamos pensando en que probablemente la aprobación en Europa tarde más. Te preguntan sobre el reclutamiento de la fase 3. Seguramente que hay muchas más preguntas y la forma de hacerlo, porque yo desde aquí de la pantalla, por mucho que quiero mirar... Pues lo vamos leyendo. A ver. No lo veo bien, entonces, por ejemplo, veo que si hay alguien que lo quiere hacer activando el micro, lo puede hacer, por supuesto, porque igual nos resulta más fácil, ¿no? Dice, hay una pregunta que sí que la veo, que dice, ¿cómo va el reclutamiento de la fase 3? Bueno, se está reclutando en España, aunque ahora la incidencia en España ha caído, y estamos ahora reclutando también en Rumanía, en México y pronto en otros países que se van incorporando al estudio. Es difícil poder decir cuándo está terminado, pero bueno, tan pronto como tengamos varios países reclutando, ya no seremos tan dependientes de si la ola sube o baja, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil de predecir. Nosotros queremos que el estudio termine lo antes posible, pero me cuesta decir cuándo puede estar. ¿No? ¿Alguien más quiere preguntar? A esta pregunta de si estamos desarrollando otras formas de administrar aplicaciones, sí, tenemos un contrato con 2 empresas británicas, creo, para un desarrollo inhalada, y también tenemos un contrato con una empresa americana para una formulación oral. Pues ahí, si es efectiva Atlantis no alcanzó el objetivo, aunque lo que sí se vio en Atlantis es que resultaba un dato, aunque no estadísticamente significativo, de mejor digamos, resultado que el hipotecante.
Y arriba. pero no llegó a ser estadísticamente significativo, con lo cual tendremos que hacer otro estudio que ahora ya lo lanzaremos en breve. Clitidercina actúa en otros virus. Clitidercina actúa en otros virus. Sabemos que actúa en otros virus RNA monocatenarios positivos y también sabemos que actúa en otros virus RNA monocatenarios negativos. La última, entonces. Bueno, es que son muchas. ¿Creen poder cerrar algún acuerdo de comercialización de algún antitumoral en Europa este año? No, en Europa tenemos nosotros filiales en toda Europa porque tenemos Farmamar Alemania, Farmamar Italia, Farmamar Francia, etcétera, Benelux, de manera que cualquier producto que tengamos aprobado en Europa lo comercializaremos nosotros, no en principio no lo licenciamos para otros territorios, como han visto antes, lo tenemos licenciado en Yondelis, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Rusia, Israel, etcétera, por todo el mundo. Pero Europa, la Unión Europea, nos la reservamos nosotros. ¿Se está reclutando pacientes en el Reino Unido? Con Neptuno, sí. Estamos precisamente ahora abriendo, digamos, tenemos la autorización de la Agencia del Medicamento Británica, la MHRA, y ahora estaban los hospitales de Estados Unidos muy, digamos, saturados de ensayos clínicos de ciertos compuestos que ahora ya nos han dicho, al menos en algunos hospitales, que ya quieren el nuestro, con lo cual pronto llevaremos a cabo esos estudios. Porque cuando nos lo autorizó la MHRA, resulta que en los hospitales estaban saturados de otros estudios. ¿Prevé cerrar este año alguna licencia para algún antitumoral? Eso me va a permitir que no diga nada porque nosotros tenemos de valores encima y cualquier cosa que sea importante y novedosa tenemos que comunicarlo antes a la CNMV. ¿Dónde encuentra más dificultades a la hora de conseguir que se aprueben, que haya aprobación por parte de las agencias de medicamentos? ¿En Estados Unidos o en Europa? Bueno, yo tengo que decir que la FDA funciona muy bien. La FDA tiene ya no solo departamentos para cada área terapéutica. Por ejemplo, el cáncer tiene una división para cáncer de mama, otra para cáncer de pulmón, y tienen verdaderos especialistas. Cuando evalúan un medicamento, además, si tienen que llevarlo a una ODA, todos los que deciden allí y votan en público y tienen que defender en público su voto positivo o negativo. Además, a esas sesiones puede asistir todo el público que quiera, pacientes, asociaciones de pacientes, gente de banco de inversión, quiere decir, es abierto al público. En Europa no es así. Solamente pueden asistir la compañía y la agencia, en la que además cada país manda al que tiene. No lo mismo, Malta, Lituania, Bulgaria, etcétera, cada uno manda allí y puede suceder, como nos sucedió a nosotros con la Plina, que de todos los 30 y tantos solo había de un país, en aquel caso de Bélgica, uno que era oncólogo.
De manera que de alguna manera dependen de lo que digan el reportero y el correportero, que normalmente pues lo han analizado durante todo el año. Pero allí el voto es opaco, porque una vez hecha la presentación por parte de la compañía, salen de ese salón, se van ellos a debatir y luego llegan y dicen pues positivo o negativo y sin más, ni se justifica ni nada. Y luego además allí no puede asistir más gente, ¿no? De manera que es muy opaco. Yo creo que deberíamos un poco mirar lo que hace la FDA. Por aquí, sí, vamos a ir con una Big Pharma en Europa con la Lurbi, igual que en Estados Unidos se está yendo con Jazz Farmacéutica. No, la Lurbi no la reservamos para nosotros en Europa. Lo que sí es cierto es que de los 2 estudios que se van a hacer para posible registro, si el que sale positivo es el de primera línea, que se está haciendo junto con Roche, porque ellos aportan el atezolizumab, probablemente fuéramos juntos con ellos a una aprobación en Europa. Pero el territorio de Europa no lo reservamos para Farmamar. Y te preguntan, presidente, si te planteas la comercialización de plitidepsina en piscicultura. No creo, pues sería un poco más. No creo porque la plitidepsina tiene que entrar dentro de las células y en las piscinas, pues no. Es un compuesto que es poco soluble y no creo que funcione. Otra cosa es que podamos dar consejo a los que hacen acuicultura. Preguntan también que si confías en una aprobación acelerada en los próximos meses en Reino Unido para lurbinectedina. Bueno, estamos en ello. Ahora mismo yo no puedo contestar. Pues no depende de nosotros. Pero bueno, en eso estamos. Y te preguntan que si les podrías hablar de Silentis, que no has comentado nada de la otra filial de la compañía. Sí, es cierto, tenemos una filial que está desarrollando RNAs de interferencia para su uso terapéutico en enfermedades neurológicas y que tiene mucho futuro, porque no sé si sabrán que Alnylam ha desarrollado varios productos con RNAs de interferencia, pero el último lanzamiento que han hecho es un producto para bajar el colesterol. Ya saben que hay que tomar diariamente para bajar el colesterol hoy en día, pues el cardil o todas estas moléculas, y ellos lo que han hecho es desarrollar un compuesto que con una inyección cada 6 meses mantiene el colesterol bajo. Esto les va a proporcionar unas ventas formidables. La capitalización bursátil de Alnylam ya es de 13.000 millones o más, y ahora están desarrollando otro que con una sola inyección bajará para bajar la hipertensión arterial, ¿no? Con lo cual es una tecnología de muchísimo futuro. Nosotros estamos centrados en enfermedades oftalmológicas y ahora tenemos un compuesto que está en fase 3, una fase 3 que se está haciendo en Estados Unidos con asesoramiento por parte de la FDA, y que de salir el estudio positivo podría abrirnos la posibilidad de un registro para una variante de ojo seco, que es el síndrome de Sjögren, que no es una enfermedad huérfana porque es bastante frecuente. Tienes muchas preguntas, pero no sé si nos da tiempo. Hay una palabra pedida por Silvestre y le damos paso a ver si... Silvestre, adelante. ¿Me puedes facilitar?
Y Silvestre, que ha escrito al Ah, final. mira, ¿se van a alcanzar hitos por ventas de Cerceca con jazz este año? No puedo contestar. Muchas preguntas sobre el Urbi y no te canse, prevé para finales. Bueno, lo que podemos es que- No puedo contestar porque afecta tanto a Jazz, que está cotizado en Estados Unidos y depende de la SEC, como de nosotros que estamos aquí bajo supervisión de la CNMV. Y por eso me río, pero... La pregunta es Silvestre. ¿Han preguntado? Dice que Luis Mora lo confirmó, que por eso lo pregunta. No sabemos qué es, como se repiten las preguntas. Bueno, Nada. aquí hay muchas preguntas que es de nuestra cotización en bolsa y no es algo de que me apetezca hoy hablar mucho, puesto que estamos hablando de un tema científico y no, yo creo que no conviene mezclar. Ya tenemos gente nuestra que hace roadshows y habla a los que invierten en bolsa. Yo creo que aquí no deberíamos mezclar un tema con el otro. Y preguntan que por qué no se autorizó el ensayo de aclidina en el Ramón y Cajal. A lo mejor comentar que hay otros ensayos en marcha, ¿no, presidente? Bueno, comentar dos iniciativas que fueron de investigadores, una de ellas del doctor Mariano Provencio, que es el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que vio la posibilidad de que, como al principio se le infectaban muchos pacientes de cáncer con COVID, y de hacer un estudio en pacientes con cáncer infectados con COVID. Presentó, creo que fueron 3 protocolos a la agencia que se los tumbaron, para mí de forma inexplicable, pero al final se aburrió y ya no presentó más. El otro estudio, que también yo creo que era interesante, fue una iniciativa del doctor César Carballo para a los pacientes no hospitalizados darles un tratamiento de una sola dosis de aclidina cuando pasaban por urgencias y enviarlos a su casa con un tratamiento que podía eliminar el virus. También presentó 2 protocolos y se los tumbaron y ahora creo que va a presentar un tercero. Pero las razones que le llevaron a la agencia tanto a los estudios propuestos por Mariano Provencio como para los estudios propuestos por César Carballo, el tiempo lo que nos está diciendo, porque se están haciendo estudios por algunos investigadores en pacientes con COVID persistente, el long COVID, son pacientes que tienen de alguna manera alterado su sistema inmunológico y por esa razón ni son capaces de eliminar el virus, ni por otra parte entran en el proceso inflamatorio, tormenta de citoquinas, puesto que tienen el sistema inmune tocado. Estos pacientes tienen el virus circulando pues muchísimo tiempo. Tenemos 150 días, 100 días, 80 días, 48 días y no eliminan el virus. En esa situación tienen un 33% de riesgo de morir por el virus. En ese caso, pues están linfomas de Hodgkin, no Hodgkin, están leucemias, están también pacientes, digamos, inmunodeprimidos, con vasculitis, etcétera. Y hay un investigador que ha tratado estos pacientes con muy buenos resultados. De manera que estamos contemplando la posibilidad de hacer otro estudio de registro en COVID persistente, que hay bastantes pacientes, ¿no? Esto también viene a decir que lo que se le rechazó a Mariano Provencio probablemente ha sido una pena, puesto que a pacientes con cáncer se ha demostrado que se le elimina bien el virus y no hay... han estado intentándolo con otros fármacos, probablemente porque no son tan potentes como la plitidexina,
no han tenido resultados. Y en cambio, con plitidecina, alguno de estos que llevaba 48 días con el virus o 150 días con el virus, en 8 días se les ha eliminado el virus. En ese sentido, hay una publicación, es un case report en el Journal of Clinical Oncology por el doctor Pablo Guisado y sus colaboradores, de cómo se elimina el virus en un cáncer gástrico a un paciente, y ahora creo que también han aceptado otro en leucemia. Mira, tienes aquí otra pregunta. Dice que según tu criterio, presidente, ¿cuáles serían los tratamientos más prometedores para el COVID? ¿Anticuerpos monoclonales, inhibidores o plitidepsina? Yo para mí plitidepsina. Bueno, yo creo que ya vamos a ir finalizando y hay una palabra pedida de Víctor Gabal, creo. Le damos la palabra. Muchas gracias. Para mí es inexplicable, a lo que podría añadir no solo de ese compuesto que han publicado que la fase 2 es negativa y está en esa lista, pero es que podríamos también hablar del resto de los compuestos que se han aprobado, ¿no? Bueno, ya veremos el resultado, pero yo no aventuro que lleguen muy lejos simplemente por un concepto ya de biología molecular, ¿no? Los anticuerpos estos dirigidos son los únicos que son inyectables, además, porque los anticuerpos son inyectables, tienen peso molecular cada anticuerpo 150.000 y van dirigidos contra las proteínas S del virus. Imagina, el virus tiene un montón de proteínas S, con lo cual realmente lo forran de unos portaaviones que son estos anticuerpos monoclonales contra la proteína S. Realmente, ¿cómo pueden neutralizar eso a todas las proteínas S del virus? Y aún así, casi el tema de la solubilidad de esos monstruos pues ya cuestiona la efectividad, pero bueno, el tiempo lo dirá. Quiero decir que yo no creo en eso, pero es mi visión particular. Terminamos. Pues, gerente, si te parece. Sí, la verdad es que hay múltiples preguntas. Yo creo que no sé si nos podíamos llegar a estar aquí hasta posiblemente la madrugada, ¿no? Yo creo que, bueno, han sido bastantes las respuestas que se han dado al respecto, que yo creo que abarcan bastante muchas de las preguntas que todavía pues posiblemente queden en el aire ahí, que yo creo que en cierto modo sí que pueden tener respuesta, ¿no? Con lo cual, dada la afluencia y el número de personas que están participando y el interés que ha suscitado, pues igual no planteamos hacer otra. Santo Sosa. Nosotros ya saben que encantados. Todo lo que sea el conocimiento de la investigación y lo que sea la ciencia y sobre todo de nuestra tierra. Y yo creo que muchas veces no le damos el valor que tiene a lo que el esfuerzo que muchos investigadores españoles en nuestro propio país están haciendo. Y entonces yo creo que es una forma ejemplar de poner en valor
ese esfuerzo que están haciendo tanta gente en pos de la investigación, ¿no? Y yo creo que representa a Farmamar, en este caso el doctor Fernández Sousa, pues ese ejemplo de sacrificio, ¿no? Así que, bueno, yo reiterarle una vez más el agradecimiento por haber estado con nosotros esta tarde y habernos expuesto sus inquietudes, que de verdad que nos llega al alma, nos llega al corazón el hecho de que alguien arriesgue pues mucho de lo que está arriesgando por sacar adelante de un ámbito en el que se desconoce como es el mar, el que pueda sacar adelante pues moléculas que nos puedan salvar la vida o curar muchas enfermedades, ¿no? Muchas gracias, doctor Sousa. Le esperamos una vez más y de verdad que ánimo y adelante. Muchísimas gracias, encantado. Gracias por la invitación.